en algunas etapas de levante como en las etapas de producción. Finalmente todo lo que se haga en el levante va a repercutir en la producción. Entonces para empezar esta parte me parece importante mirar cómo ha evolucionado la genética en los últimos 40 años. Desde el punto de vista de los parámetros zootécnicos que se han manejado y cómo se han mejorado estos parámetros zootécnicos tanto en la selección genética como en las diferentes líneas blancas y rojas que se mueven. Aquí tenemos un comparativo de 3 etapas de evolución de la gallina Lohmann LSL, que si bien es la más típica nuestra en Colombia, porque todavía es comprado, nos sirve para mirar. Finalmente mucha parte de esta genética de la LSL o de la Leghorn se transfiere a la Brown. La única diferencia es que por el tema de color, rusticidad y otros aspectos, pues la cantidad de genética proveniente de las líneas paternas de Rhode Island, que es el rojo, obviamente afectan zootécnicamente los resultados de la blanca. Lo hemos hablado muchas veces y hemos visto que la eficiencia y la productividad de las gallinas de postura está dada gracias a la existencia de las líneas Leghorn o las líneas blancas, que si no hubiera sido por las líneas blancas, o sea, el componente genético de las líneas blancas proveniente de la Leghorn difícilmente hubiera podido establecerse de manera productiva y eficiente la producción de huevos en masa o en volumen. Si bien hoy por hoy muchos países latinoamericanos tienen entre el 80 y el 95% de la producción de huevo rojo, no podemos olvidar que gran parte de la genética que tienen esas gallinas de producción de huevo rojo proviene de esas líneas blancas, porque finalmente las gallinas blancas son las que hacen eficiente el proceso. Y esa misma situación la han entendido los productores norteamericanos y en Centroamérica, muchos países que, como hablábamos en Honduras, por ejemplo, la producción de huevo blanco es mayoría, o en muchos países de Centroamérica, similar a la producción de Estados Unidos. Y es porque ellos entienden que es mucho más eficiente producir huevo blanco que producir huevo rojo. El problema es que si nosotros nos ponemos a producir huevo blanco aquí en Colombia, ya en este momento nos vamos a quedar con el huevo. Claro que uno no sabría en esta situación en la cual inclusive hay escasez de huevo, porque por más que está caro, la gente obviamente está prefiriendo consumir huevo que otro tipo de proteínas que están muchísimo más caras. Bueno, más allá de esa introducción, es importante entonces mirar cómo ha evolucionado el tema. Al año 1983, los promedios en cuanto a los parámetros zootécnicos que se encontraban y que eran muy buenos para el momento eran de 278 huevos a la lomada. Estamos hablando de un lote a 70 semanas de vida. Encontramos a ese momento 278.6 huevos ave alojada. La producción promedio del lote hasta semana 70 era del 72.9, eso era lo máximo que se podía lograr. Una cosa que sí llama mucho la atención es que en esa época los consumos, inclusive en la blanca, eran bastante altos, 116 gramos, que es más o menos lo que se consume hoy por hoy en la gallina roja. Y el peso del huevo, esto sí tenía una incidencia bastante grande en el peso del huevo, que era aproximadamente promedio de 67.9. Posteriormente se empezó a mirar cómo equilibrar los aspectos zootécnicos. Ustedes saben que cuando yo muevo un tema genético con respecto, por ejemplo, al peso del huevo, pues puedo mejorar el peso del huevo, pero mejoro otros aspectos como la producción de huevos y la eficiencia en cuanto a producción y consumo de alimento. Que fue lo que pasó 20 años después, en el 2003, donde ya a la misma edad, en una misma loma de ese tipo, ya teníamos casi 300 huevos había alojada a 70 semanas. Ya se estaba acercando un poco más al 80% del promedio de producción y había bajado muchísimo, casi 10 gramos, el consumo de alimento. O sea, estaba siendo mucho más eficiente
Si miramos esto con conversiones, las conversiones mejoraron mucho, pero se afectó, como les decía, el peso del huevo. Pues, tampoco es tan grave. Estos son de percepción comercial, que desde un aspecto realmente que afecte la calidad del huevo, pero que eso requiere de promoción y educación en el consumidor. Después, en 3 años, miren todo lo que mejoró en 3 años, casi 5 huevos de producción. Ya pues se estaba acercando un poco más al 80%, los mismos 107 gramos y los mismos 62.3 gramos de peso de huevo. Y esto quería que lo convirtiéramos, lo comparáramos con una roja. O sea, si lo comparáramos con una blanca, inclusive podría ser muchísimo más elevado porque es la misma línea genética. Lo vamos a comparar con una línea roja, que si bien es una línea un poco más rústica y con algunas limitaciones, porque en el tema de ceder con respecto a mejor calidad de cáscara, al color del huevo, pues también cede con respecto a los aspectos zootécnicos. Y sin embargo, estos son datos que yo quise incluir porque estos son los datos que nosotros logramos en el primer lote en la granja a 70 semanas, donde teníamos 3.311.8. No, perdón, ese no es un lote de la granja, ese era un dato de la Lohmann Brown previo al proyecto que nosotros iniciamos en la granja. En el 2018, en la Lohmann Brown, encontramos 311.8 huevos a 70 semanas, ya 82.9% de producción durante todo el lote, con 105 gramos, menos alimento, más producción de huevo y mejorando mucho más el peso del huevo. Obviamente teniendo en cuenta que esto es una roja que tiene mejor peso promedio de huevo que una blanca, pero lo que quería mostrarles es cómo también evoluciona la genética y la selección genética para aportar mejores resultados a 70 semanas de vida en un lote de producción de huevo rojo versus huevo blanco. Entonces, si lo miráramos en una blanca, seguramente estaría en un 85% con una mejor producción. Ojo, que esto es roja en una producción donde se hace el alimento, porque es diferente cuando hacemos el alimento a cuando lo consumimos comercialmente. Por eso los consumos nuestros son tan altos, que a diferencia pues del consumo de las empresas que pueden seleccionar mejor sus materias primas y otros aspectos, pueden lograr menores consumos que con un alimento comercial. También hay una implicación ahí de venta de alimento, y es que al que vende alimento también le conviene que pronto el consumo no sea tan bajito, porque eso es un tema económico comercial. Y aquí tenemos un resultado, ese sí es de la línea nuestra, pero 84 semanas, 400 huevos ave alojada, un promedio del 86.5% de producción, y obviamente pues el consumo nuestro sí es mucho más alto, por lo que les decía, el consumo de alimento comercial, con un peso de huevo menor. Ojo con esto, que por los que hablamos ayer en la práctica, y lo vamos a ver en las prácticas en la granja, se van a dar cuenta que en los 2 primeros lotes nosotros tuvimos mucha dificultad con el peso del huevo. Mientras estandarizamos los consumos, el manejo, tuvimos lotes con pesos de huevo muy bajitos, también por el momento en que arrancó el lote o el momento de la estimulación lumínica, que si bien teníamos muy buena producción, el peso del huevo no era el mejor. O sea, el lote productivamente fue muy bueno, pero cuando mirábamos clasificación de huevo, vinimos a tener huevo AA después de la semana 60 o 70, que es un aspecto que afecta también la rentabilidad del lote, porque nos tocaba vender más barato, mayor cantidad de huevos, pero a un precio más barato al precio de huevo bajo. Cuando veamos la comparación entre los lotes, se van a dar cuenta que hoy por hoy nosotros ya logramos tener mayor cantidad de huevo AA y extra antes de las 40 semanas.
que eso cambia totalmente el promedio de peso, o sea que en este momento podemos estar en un peso promedio de 68 gramos, en un mismo lote con más o menos un similar comportamiento, pero que quería pues que ustedes vieran el primer lote que tuvimos, qué comportamiento tuvo, que si bien pues en temas de producción de huevo y porcentaje fue muy bueno, lo que teníamos que mejorar, que ya se mejoró, era el tema del tamaño del huevo, que ahorita vamos a ver qué aspectos interfieren en el tamaño del huevo. Sí, Sofía. Pues yo sé que aquí se vende huevo por peso, pero el hecho de que la ratita produzca más huevos, así sean de menor peso, no compensa. No compensa por el precio. No es suficiente. Y más que por el precio, por la percepción del mercado. Esa pregunta de Sofía la respondí muy fácil con la comercialización del huevo en la universidad. Cuando nosotros teníamos estos primeros 2 lotes, aquí en la universidad solamente nos recibían huevo doble todavía. De hecho, el huevo A que logramos vender en la tienda se vende cuando ya se ha acabado el extra y el doble A. La gente termina llevando el A cuando es lo único que queda. ¿Qué pasaba? Que el 60 o 70% del huevo que producíamos en ese momento era A. Y el huevo A, que yo creo que es más un desconocimiento del tema, porque el huevo A tiene más concentración proteica por gramo que un huevo extra, porque el huevo extra tiene mayor cantidad de agua que un huevo A, ¿cierto? Entonces el huevo A era muchísimo, entonces como no se movía porque la gente prefiere el huevo más grande, se nos iba acumulando y teníamos que venderlo a la mayorista a precios muy bajos, entonces eso nos afectaba directamente porque yo no me puedo quedar, si no hay demanda, el huevo se va a acumular, las gallinas no van a decir esperemos a que se saque este inventario de huevo y después vendemos el resto. El huevo sigue llenando la bodega y yo no me podía llenar con huevo y además que se envejece y es un problema porque se puede dañar, tocaba venderlo a lo que me lo compraron. Entonces el huevo A muchas veces en esa época, hace 3 años, tocó venderlo en 180, 200 pesos, afectando la rentabilidad del lote. Entonces lo que tú dices se contrarresta con eso y era porque yo no podía vender ese huevo al precio que yo lo quería vender acá porque nadie lo quería comprar, querían comprarle la doble A y yo no tenía cómo cambiar ese A por doble A, que es lo que hemos hecho ahora y por eso ahora no hay huevo. Pues inclusive hasta la se está vendiendo, pero no tenemos huevo porque todo se está vendiendo. Entonces eso tiene un efecto desde la oferta y la demanda que obviamente afecta los resultados. Y la gente siempre va a pensar en mejorar el peso del huevo. Esa es también una explicación de por qué muchos productores prefieren retrasar el proceso. Entonces, ¿qué digo? Porque por eso está aumentando el precio del huevo. Los productores quieren. Bueno, entonces hay una estrategia que también la vamos a ver ahorita, zootécnica, que es retrasar el momento del inicio de la gallina, o sea, que arranque un poco más tarde. Eso se puede hacer, lo que no se debe hacer es que arranque más temprano de lo que la línea genética establece. Si arranca más tarde, yo voy a tener más tamaño de huevo, pero eso no es que al otro día yo tenga más tamaño de huevo. O sea, en el promedio total de la producción voy a aumentar. Si lo que producía en algún momento de A ya va a ser doble A, lo que producía doble A va a ser extra. Entonces, como que se va a adelantar en el proceso la producción de las diferentes referencias y eso me va a aumentar el peso promedio. Y eso obviamente va a ser mejor rentable, buscándolo con la rentabilidad siempre y cuando usted tenga mejor huevo A alojada, porque usted, mientras un huevo A lo vende hoy una canasta, pongámosle a 15.000 pesos, una canasta de extra la puede vender a 18.000, 20.000 pesos. Pues, estoy hablando de precios de la universidad porque sé que por fuera está mucho más caro.
pero hay una diferencia muy marcada con respecto al precio y a la rentabilidad que puede dar un lote con mejor peso promedio. Hay algunas personas que defendían mucho el tema de la línea genética, de establecer que arrancar en el punto en que la línea genética me va a dar más huevos ave alojada, pero eso es muy relativo, porque si yo los puedo recuperar más tarde, con mejor tamaño, es mejor que irme con la misma producción, con un menor peso promedio menor. Entonces lo que les decía, para poder entender cómo se hace el manejo alimenticio y nutricional, y en esto creo que ya es más repaso de lo que han visto con el profe Javier Chica. Primero hay que entender que la alimentación depende de las diferentes fases fisiológicas, y eso en parte ya lo hemos visto con respecto a lo que hablábamos en el tema de la recepción y la crianza y el levante. Y tener muy en cuenta cuáles son los requerimientos nutricionales del ave en cada una de esas fases. Para eso es muy importante entender el modelo biológico de las fases simultáneas de la ponedora, teniendo en cuenta que más o menos esta es como la división que se establece, en la cual entre la primera semana y la semana 18 tenemos solo lo que es la fase de crecimiento, o sea, ahí tenemos cría y levante. Entre la primera semana y la semana 35, que es lo que habíamos hablado muchas veces, contrario a lo que muchos productores y muchos profesionales creen, es la etapa de desarrollo. Hay gente que cree que el desarrollo se logra cuando llegamos a pico de producción, y es el punto más crítico donde tenemos que estar vigilando que ese desarrollo no se nos afecte, porque cualquier cosa que hagamos entre semana 26 y semana 35 que haga que disminuya o el consumo o la densidad de la dieta puede llegar a generar un problema más grande más adelante en cuanto a persistencia de la producción y desgaste de la gallina. O sea, la gallina puede desgastarse mucho más rápido, y eso pues obviamente también tiene un efecto sobre la producción. Entonces es muy importante recordar que el desarrollo no termina antes de la semana 35, y esto también lo hemos hablado con respecto a qué es lo último que se desarrolla, el tracto reproductivo, exactamente. Entonces, y es el tracto reproductivo el que va a ser la máquina de producir huevos. Entonces, con mayor razón no se puede descuidar este tema. Esta parte, por eso están estas dos líneas rojas entre la semana 18, que es cuando arranca la producción, y el desarrollo, es sumamente importante en el manejo de la gallina. Por eso no se debe descuidar, porque si se maneja con éxito, la persistencia después de semana 40 va a ser espectacular en producción. De lo contrario, van a haber caídas abruptas, va a haber un desgaste de la gallina, y la gallina pues va a dejar de poner los huevos que necesitaba poner antes del tiempo. No podemos olvidar que al mismo tiempo en que está terminando el proceso de desarrollo, empieza un proceso de engrasamiento. Entonces aquí hay como una situación como compleja en el manejo, que si bien yo quiero tener aves de buen tamaño, con buen desarrollo, con buena uniformidad, tampoco puedo excederme en la alimentación, porque empieza el proceso también, que hay un proceso hormonal que establece el engrasamiento de las hembras, que va a empezar inclusive antes de la semana 35, y que tenemos que empezar también a controlar, porque si las aves se nos engrasan vamos a tener también problemas de producción. Y tenemos como etapa reproductiva todo el resto de la semana, desde el momento en que pone el primer huevo hasta que termina el lote. En este esquema, que es de 1993, se establecía en ese momento que el tope máximo de producción era 80 semanas, o inclusive estamos llevando lotes hasta semana 100. Inclusive estamos nosotros haciendo estudios en la granja de mirar qué pasa si podemos llevar hasta 105, 110 semanas un lote, y eso ha sido pues por unas situaciones específicas que la granja nos ha permitido estudiar a ver qué ocurre y si podría ser viable. Y viendo la genética vemos que de alguna manera la gallina de hoy por hoy tiene un mejor comportamiento para aumentar esa cantidad de semanas que la que teníamos hace 40 años. Pero en resumen, estos son como los aspectos que resumen las fases de la ponedora, teniendo en cuenta que la sumatoria de todo este tiempo, desde el día 1, o sea, desde el nacimiento
nosotros miramos ese mismo esquema con respecto a lo que hacemos en la práctica con los alimentos, eso es lo que más o menos nosotros coordinamos para generar el alimento. Entonces tenemos un preiniciador, una iniciación, que son los de la etapa de cría, un alimento de levante que va a ser parte de la alimentación de crecimiento, y en producción se pueden llegar a manejar hasta 5 alimentos, pero por lo general lo que uno establece es que con que se maneje un muy buen producto de alimentación en la etapa del inicio, o sea, en el momento de la transferencia o del traslado de las aves del galpón de levante al galpón de producción, cuando damos el estímulo que coincide con la madurez sexual, ahí tenemos que hacer la transición entre el alimento del levante y un alimento, no importa si es un prepico o simplemente es un alimento ponedor a uno de la mejor calidad, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no utilizamos un alimento prepico porque sería un bache muy pequeño que las plantas de alimento no están dispuestas a hacerlo. Cuando usted hace alimento, usted puede hacer un alimento con una densidad nutricional muy alta para manejar ese prepico, que sería todo lo que es entre etapa 17 y 19, o sea, antes de iniciar producción o antes de iniciar que las aves pongan su primer huevo y en llegar al 50% de la producción. Entonces eso es lo que llamaríamos un prepico. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en la granja? Lo hacemos con un alimento comercial, el mejor alimento que uno pueda manejar en la etapa de producción, que es un ponedor a uno. Hay ponedoras uno, yo no voy a mencionar aquí nombres porque pues cada empresa maneja un alimento diferente, pero para que ustedes me entiendan, hay ponedoras 1 de línea élite y ponedoras 1 de una línea más de combate, o sea, por el tema de costos, que de alguna manera sí tienen un efecto sobre la producción, pero que comparativamente, y ustedes saben que las etiquetas de los alimentos siempre dicen un mínimo de proteína que debe cumplir. Entonces, lo ideal para tener un buen arranque sería utilizar el alimento élite de cualquier casa comercial o un alimento élite que usted mismo pueda producir si tiene planta de producción de alimentos, ¿cierto? O inclusive poder producir un prepico. Ese alimento, ¿hasta dónde, poniéndole lógica acá, lo llevarían ustedes? O sea, nosotros empezamos a hacer la transición más o menos en el momento en que hacemos la estimulación, una semana antes de hacer la estimulación lumínica, aproximadamente semana 18. Ustedes saben que cuando uno hace una transición entre un alimento y el otro, ustedes les enseñaron que es 25-75, 3 días, 50-50, 3 días y 75-25, 3 días. ¿Sí o no? ¿Todo lo tienen claro? Entonces, ¿hasta qué momento llevarían ustedes ese alimento premium en la producción, en el inicio de producción? Después de lo que hemos hablado. Ustedes no me van a decir no. ¿Hasta qué semana? Siguiendo ese esquema. Entonces, todo lo que dije ahora, no sé qué van a hacer. Y esa respuesta está muy bien, pues no sé, pero más o menos lo que ustedes dirán, semana 35. O establecer cuál es la producción entre la semana 35 y la semana 40. De hecho, yo lo manejaba hasta semana 40, pero yo cometía un error que aprendí también con los lotes, y es que no se puede volver una regla, y ahí es donde está la respuesta de Gaby, funciona, ¿no? Pues no sé, depende de muchas cosas. Pero yo sí puedo tener ese parámetro de cuándo termina. Antes no lo puedo hacer. ¿Cuándo lo debo hacer? Uno diría 40 semanas, que ya garantiza el desarrollo. Pero 40 semanas, si yo tengo un pico de producción persistente, desde la semana 26 hasta semana 40, picó en la semana 26 en el 98%, y en semana 40 está en el 97.7%. Ustedes cambiarían el alimento. Muy bien, Ricardo. Entonces, ¿hasta cuándo lo llevo? Hasta que baje por lo menos 3 o 4 puntos en la producción. Ah, pero es que eso es muy costoso, profe.
preocupaba mucho por eso. Y los que estuvieron ayer en la granja vieron las diferencias que teníamos cuando nos preocupábamos demasiado por el precio del alimento, los errores que cometimos. Y eso se los digo porque el productor comete esos errores por pensar en el bolsillo. Y hoy más, hoy sí que más. Ahora es que cuando más tiene que hacer esfuerzo porque el alimento está muy caro, pero la gallina me lo va a devolver porque el huevo está más caro. Entonces yo tengo que hacer ese ejercicio de llevarlo hasta no, o sea, anteriormente les decía yo, en semana 40 hacía el cambio, pero ¿para qué va a hacer el cambio? Entonces, cuando cambio la dieta, si 97.7 cambié y me bajo a 96 por el cambio de alimento. Cuando podía haber tenido otras 3 semanas más en el 97.3, 97.4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Es que a mí me pone nervioso, Ana, porque yo no sé si lo que yo le digo le hace recordar cosas. A veces me preocupo, o algo. La gallina de la producción y yo quito el alimento cuando baja 3 o 4 puntos. Voy a empezar a adelantarme un poquito para que ustedes entiendan y lo voy a expresar en temas gráficos. Esto es una gráfica que se interpreta en porcentaje de producción versus semanas de producción, ¿cierto? Entonces, esto puede ocurrir en cuestión de, entre este punto y este pueden pasar 6 semanas. El pico de producción sería acá, ¿cierto? Y más o menos un pico de producción en los lotes que tenemos hoy por hoy están entre 28 y 32 semanas. 35 semanas estaremos por acá, 40 semanas por acá. Entonces lo que yo digo es que la persistencia del pico de producción, si yo la tengo en una diferencia no más de 2 puntos, ¿yo para qué voy a cambiar el alimento? Yo lo cambio cuando esto me baje 3 o 4 puntos en la producción, en porcentaje de producción, ¿cierto? No simplemente por el hecho de que llegó a semana 40, yo tengo que evaluar ahí qué tan persistente ha sido la producción para hacer el cambio de alimento. Que anteriormente nosotros lo hacíamos, era por un tema de semanas, pero lo que hay que analizar es las semanas y mirar si la producción me está determinando que yo pueda hacer el cambio de alimento. No sé si esa era la pregunta sobre. Sí. Pero entonces, dame un ejemplo, tenemos ¿cuántos picos de producción de que no tenemos? Depende. Porque es que si yo tengo 200 gallinas, puede que mi pico de producción sea del 100%. Pero si yo tengo 5.000 gallinas, el pico de producción muy bueno puede ser del 97%. Entonces eso dependerá y de lo que yo pueda comparar con los estándares de la línea genética. Entonces, por ejemplo, la línea genética me pide para la semana 40, 92%. Porque realmente para nosotros los estándares de la línea genética ya son muy laxos porque nosotros, con todas las dificultades que hemos tenido en Colombia, nos hemos convertido en los que mejores resultados producimos con respecto a muchas partes del mundo. Entonces, para la línea genética puede que 92 sea muy bueno en 40 semanas, pero si yo estoy en el 97, ¿para qué va a cambiar el alimento si bien me puede bajar a 95? Pero esos 2 puntos van a ser la cantidad de huevos, entonces más bien espero a que la gallina con el mismo alimento me haga ese bajón de 3 o 4 puntos y ahí sí, la gallina me está diciendo, no, ya con este alimento esto es lo máximo que yo puedo dar. Entonces, más bien, denme un alimento menos denso, menos costoso, mejores costos y yo le sigo garantizando una buena producción de huevos. Es más o menos esa es la idea en el manejo. Ricardo. Eso te lo va a decir ese bajón, pero más o menos 50 semanas podría. Es que hay granjas que llegan a 90%. También ese es un parámetro a evaluar. ¿Cuántas semanas puedo estar yo por encima del 90%? Entonces puedo llegar a 40. Hay granjas que llegan a 45 semanas
por encima del 90, o sea, estamos hablando de 60 semanas, pero normalmente, lo que yo te digo, puede estar por encima del 90, pero haberse bajado entre 1 y 2 semanas del 97 al 94, o del 97 al 95%, o sea, 3, 4 puntos, ya sí me están determinando que usted pueda cambiar. Por tema de costos, pues lo ideal sería más o menos alrededor de la semana 50, pero a veces nosotros hemos visto las persistencias tan buenas que no cambiamos el alimento a pesar de que sea muy costoso. Y al final, pues ya es una ruleta saber si qué hubiera pasado si hubiera ganado más plata ahorrándome plata en alimento o con el no cambio del alimento por la cantidad de huevos que puede haber tenido, ¿cierto? Ese es como el tema. Entonces, ahorita vamos a extrapolar con eso, pero esto es más o menos como los productos que se utilizarían en la producción. En esta parte sería como el prepico. Y más o menos toda esta parte sería el ponedor a uno. Para una persona que haga alimento, pues puede hacer esa situación. Pero para uno que compra alimento comercial, puede trabajar con el mejor alimento ponedor a uno desde el inicio de producción, inclusive antes, hasta la semana 40 o en su defecto en el momento en que considere hacer el cambio. Es lo que normalmente haría ese post-pick, pero ese post-pick con una buena densidad haría el mismo trabajo en el pico. Y la finalización podría ser una ponedora 2. Inclusive hay alimentos ponedora 2 y alimentos de finalización de producción, que estos muchas veces son con una densidad alimentaria o nutricional más baja, de menor costo, pero habría que analizar realmente si se considera que eso tenga un efecto sobre la rentabilidad o terminar simplemente con un ponedor 2, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Nosotros hacemos un cambio, ponedora 2 acá, que el ponedora 2 es el de menos, sería un ponedora, ¿cómo lo llamaría yo? Este es el extra, o este es el premium de la línea, de la casa comercial que queramos poner. Nosotros usamos el premium y utilizamos el ponedor a 1 de la línea, por decirlo, económica. Y utilizamos en la finalización el ponedor a 2 de la línea económica. Eso podría ser uno. Que este es con el que muchas empresas que tienen menos recursos arrancan. Entonces uno podría tener ese tipo de manejos, pero también tener en cuenta los parámetros productivos y zootécnicos para establecer qué niveles de modificación nutricional o de alimento puede tener en el proceso, ¿cierto? Y eso se lo van a decir todos los parámetros zootécnicos, la integridad de la gallina, el desgaste de la gallina, cómo se ve la gallina en el galpón, temas de picaje, una cantidad de cosas pues, que uno tiene que tener en cuenta en las aves. Sí. El prepico es una semana antes de empezar la producción hasta que llevamos la producción. Hasta el pico de producción. Prepico. Si fuera utilizado un prepico, que es lo que normalmente hacen las empresas que pueden hacer su alimento, pero uno comercialmente lo que hace es arrancar con este desde antes de arrancar la producción, que hace la transición de la que hablábamos, hasta que bajen 3 puntos de la persistencia del pico de producción o después de la semana 40-45. Pero eso es de ponedoras, pero esos alimentos. Esto, ¿Qué es la diferencia? Pues porque la cambia. menor cantidad de proteína, otro tipo de materias primas, o sea, hacen que el alimento sea menos denso nutricionalmente, lo cual hace que sea un alimento más económico. Entonces, ¿qué lleva al cambio? La necesidad de hacer más rentable el negocio en determinado momento, pero eso también lo tengo que corroborar yo con el porcentaje de producción. Era lo que yo les decía. ¿Para qué lo voy a cambiar a un alimento
alimento más barato si no me ha bajado de la producción, y lo que va a hacer este alimento es que por las mismas condiciones del alimento me va a hacer que me baje la producción en 4 puntos. Más bien espero a que de manera natural la gallina baje esos 4 puntos y ahí tomo la decisión de cambiar el alimento. ¿Sí es claro? Bueno. Entonces aquí pues básicamente para mostrar lo que decíamos del punto crítico, que el periodo de cría y levante no termina antes de la semana 35. Y aquí ya para mirar un poco qué es lo que pasa fisiológicamente con respecto también a cada etapa de la cría y el levante. Como ustedes lo recordarán, muchas de estas cosas las vimos en el pollo de engorde, solo que lo que ocurre entre la semana primera y sexta en una pollita de postura es lo que pasa entre el día 1 y el día 15 en un pollo de engorde, ¿cierto? Que es todo lo que es el desarrollo del tracto intestinal, los órganos de absorción, hígado, riñones. Aquí es muy importante tener en cuenta que si bien la gallina es en su etapa adulta prácticamente es imperceptible lo que puede hacer un exceso de calcio en su dieta, en las aves jóvenes sí es muy sensible el tema del calcio en la dieta, entonces hay que tener en cuenta que hasta la semana sexta de vida es una etapa sensible al calcio en la dieta. El consumo de nutrientes va a ser muy crítico, por eso es que aquí trabajamos inclusive con preiniciador entre 1 y 4 semanas y adelante de las 4 semanas empezamos con un alimento de iniciación. Muchas veces se utilizan alimentos de pollo de engorde para esta etapa. Y como lo decíamos en el pollo y lo hemos dicho en las recepciones, el peso de la pollita el primer día va a influir muchísimo en el pollo de las aves al final del levante. Entre semanas 7 y 12 se da el crecimiento de los huesos, desarrollo del esqueleto, y una cosa muy importante es que la curva de crecimiento de la pollita, ahorita lo vamos a ver, tiene como una meseta, un máximo a las 12 semanas. Ella vuelve a descender y cuando empieza el desarrollo sexual vuelve y aumenta ese crecimiento. Ahorita lo vamos a ver en gráficos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que hacer que la pollita aproveche la mayor cantidad de los nutrientes entre la primera semana y la séptima semana. O sea, yo ahí prácticamente puedo hacer ahorro, porque si supero el peso durante esas 7 semanas, eso me va a permitir tener un excedente para la etapa más crítica, que va a ser después de la semana 12, cuando se da como esa meseta de crecimiento, que por más alimento que usted le dé, el metabolismo y la biología de la pollita va a ser como una meseta, que ahorita lo vamos a ver. Entonces por eso debe maximizarse el peso a 12 semanas para mejorar el tamaño del huevo. Además porque ahí está entre la semana 7 y la semana 12 y por eso se da esa curva. Todos los nutrientes se van a ir al desarrollo del esqueleto y especialmente el hueso medular, que ahorita vamos a hablar de la importancia del hueso medular en la producción del huevo. Entre la semana 13 y la semana 16 se da el desarrollo de tejidos suaves, de los órganos de demanda. Ahí empieza a hacer una disminución en cuanto al crecimiento de los huesos. Ya se ha desarrollado como tal el hueso medular y empiezan las aves a responder al estímulo lumínico. Inclusive porque hay una cosa bastante especial en las ponedoras, y es que ellas a través de los huesos de la cabeza también tienen unos receptores de luz que, si no está bien desarrollado todo su esqueleto, pueden tener un efecto indeseado en cuanto a la recepción de la luz y al efecto del estímulo lumínico sobre la madurez sexual. Y entre la semana 17 y 24, prácticamente cuando arranca la producción, arranca la postura, va a darse el inicio del desarrollo reproductivo. Entonces aquí es donde vemos que es muy estresante para la gallina, porque si bien ella empieza a producir huevos, sin haber madurado totalmente el tracto reproductivo. Entonces ella, desde que produce el primer huevo, ya tiene el reto de que si le retiramos ese huevo, la estamos exigiendo que
4 horas produzca otro huevo en un momento de estrés para el desarrollo reproductivo muy importante. Entonces, si adicionalmente a eso le quitamos nutrientes por un cambio de alimento o le disminuimos el consumo, pues el efecto va a ser totalmente adverso. Y eso lo pudimos ver en las gráficas que todos van a ver de cómo nosotros manejamos la alimentación en los primeros lotes de Marinilla. Entonces es muy importante tener en cuenta que la correlación entre el consumo de alimento, la calidad del alimento y el momento de desarrollo de la gallina tienen que estar muy coordinados para no generar procesos que puedan afectar inclusive a posteriori en el tamaño del huevo. Entonces acá tenemos desarrollo reproductivo, madurez sexual, inicia la postura y aquí vemos que desde la semana 17 la gallina necesita calcio, porque en el mismo momento en que le empezamos a retirar los huevos, ella empieza a requerir calcio, que si no se lo damos, lo va a empezar a utilizar del hueso medular, que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, Soto. Pero entonces, o sea, si llevan a retirar el huevo, ya me Exactamente, o lo guardan, ellas almacenan. En condiciones naturales, ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchos de los manejos que tenemos o técnicos en la gallina los hemos generado por las mismas condiciones de transformación de lo natural en la intervención del hombre en los sistemas productivos. La gallina, ¿por qué produce? ¿Por qué somos 7.000 millones de habitantes? Porque apareció una gallina que era capaz de producir huevos cuando se los retirábamos. Y ese es uno de los efectos, la producción en masa, porque sin producción en masa no hubiéramos podido crecer como población. Entonces, si nosotros miráramos o fuéramos a producir huevos de condiciones naturales, ¿cuántos podríamos producir? Porque no podíamos retirárselos a la gallina, entonces o ella los tendría que incubar y producir, o producir pollo de engorde en condiciones naturales. Eso no es funcional. La gallina cuando en condiciones naturales está en campo puede poner 6 huevos y ella los almacena, porque la naturaleza es muy sabia y sabe que esos huevos no se pueden incubar inmediatamente y los debe almacenar un tiempo. Y después de que tiene ya los que ella pueda incubar, 6, 7, 8, empieza el proceso de sacarlos, humedecerlos, moverlos, darles temperatura para empezar el proceso de 21 días. Ahí es donde llamamos que la gallina se inculeca. Entonces al inculecarse la gallina deja de poner huevos. Entonces eso no sería funcional en una granja de producción de gallinas. De hecho, yo les había comentado que detectar gallinas culecas en una granja de producción es muy importante y cómo desenculeca una gallina. Les había contado que con un baño de agua tibia y una aspirina para niños es una medida que inclusive las abuelas en el campo utilizaban mucho para desenculecar una gallina y que puede volver a producir huevos al día siguiente o en unos días más, ¿cierto? Bueno, esto pues con respecto a las etapas, y estas etapas las vamos a ver en esta gráfica, que era lo que les decía. Esto es lo que yo les digo, la máxima eficiencia la logramos a la 7ª semana. O sea, todo lo que hagamos para desarrollar la gallina bien, inclusive si usted le da, aquí es donde decimos que la pollita hasta las 7 semanas puede comer a voluntad, lo que se coma y no se va a engordar, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que esté siempre por encima del peso en ese levante. ¿Por qué? Porque la gallina fisiológicamente hace un freno acá en semana 9 y 10 y empieza como a estabilizarse en cuanto a la ganancia de peso. O sea, esa es como la ganancia exponencial. Ella sigue ganando, pero ya empieza a disminuir con respecto a lo que ganaba anteriormente. Y alrededor de la semana 17-18, cuando se da el traslado y el estímulo para el desarrollo sexual, en ese desarrollo sexual empieza a haber otro aumento de, no lo llamamos ganancia de peso, sino ganancia en el desarrollo de órganos, que establece como una nueva curva de crecimiento en el desarrollo final de la gallina. Entonces, ¿qué nos dice esta línea? Esta línea, aquí vemos que la azul es una blanca y la roja es una gallina roja. Entonces, el desarrollo del sistema inmune, el sistema
digestivo va a estar en el inicio. Aquí en esta parte vamos a tener el desarrollo de huesos, músculos y plumas, que es donde se frena. Y en la parte final, el desarrollo, bueno, el fin del excelento y el desarrollo del oviducto, que sería pues más o menos lo que tendríamos alrededor de la etapa 20 y aquí en adelante hasta la semana 35. Aquí podemos ver que lo que hacíamos hace 10 años, y lo mencionábamos con el despique, nosotros despicábamos por acá, semana 9 y 10. Esta gráfica demuestra que lo que hacíamos no era lógico. ¿Dónde se debe despicar? Cuando la gallina todavía tiene una etapa, o la pollita más bien, tiene una etapa en la cual el consumo de alimento, si bien se va a afectar por el despique, no tiene una repercusión tan grande como en esta parte donde hay una caída. Entonces ahí fue donde entendimos que los despiques, si se tienen que hacer en granja, se deben de hacer entre la semana cuarta y séptima. Ahí está la explicación de lo que veían. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales de las ponedoras? A diferencia de como lo veíamos en el pollo, en la etapa de crecimiento y levante va a ser mucho más para el mantenimiento, pero también va a haber una gran cantidad de nutrientes o de requerimientos nutricionales para el crecimiento, porque hay distintas etapas de crecimiento, una mucho más drástica, que es entre la primera semana y la séptima, y otra etapa de crecimiento que va a ser el desarrollo del tracto reproductivo. Hay otro efecto muy importante de la nutrición en aves, tanto en pollo como en ponedoras, que cuando tenemos problemas de absorción de nutrientes, hemos podido evidenciarlo ¿en dónde? En el plumaje. Siempre que tenemos un problema de absorción de nutrientes, lo primero que se va a afectar es el emplume de las aves, ya sea por características de brillantez o de características del color de las mismas plumas, o inclusive del emplume propiamente dicho. Y eso se ve mucho, sobre todo en pollo de engorde, cuando tenemos problemas de absorción de nutrientes y empezamos a ver pollos desplumados o sin plumas. Por eso es que hablamos de que cuando las aves están enfermas vemos plumas erizadas o aspecto de las plumas opacos o ese tipo de cosas, porque la nutrición se lleva una gran parte de esos nutrientes a la formación de las plumas. O sea que nosotros siempre tenemos que ir con un excedente de lo nutricional para que realmente compense las necesidades que tiene la gallina adicionalmente a lo que naturalmente ya va a utilizar las plumas, ¿cierto? Obviamente hay una gran cantidad de nutrientes que se dan a la producción de los huevos, a compensar las situaciones de estrés, inclusive estrés fisiológico, que es el que tenemos en el pico de producción, y a la deposición de grasa que empieza más o menos a la semana 30. Entonces, tanto en cría como en el levante, hay que tener como unas recomendaciones generales para poder maximizar el potencial genético de las aves. Y entre esas recomendaciones tenemos estos aspectos. Importante, verificar el consumo real de alimento versus el desperdicio. También tuvimos la oportunidad, y la van a tener todos en la práctica de ponedoras, de ver cómo esto se puede compensar en la granja. A veces nosotros nos regimos por dar una cantidad específica de alimento, pero usted cómo garantiza que realmente con el desperdicio las aves estén comiendo lo que realmente necesitan. Entonces usted tiene que establecer algunas estrategias que le permitan, a pesar de que usted asuma un desperdicio normal, lo aumente en el momento de entregar el alimento para garantizar que las aves se coman lo que realmente usted está diciendo en el registro que se tiene que comer. Entonces es muy importante verificar el consumo real de las aves con respecto a lo que realmente necesitan y la cantidad de desperdicio para poder mirar cómo compensar ese desperdicio. Que siempre va a haber un desperdicio, pero lo que no queremos es que ese desperdicio haga parte de la disminución del alimento que la gallina necesita. Entonces tenemos que compensar ese desperdicio natural de alguna manera en la granja. No sé si me siguen, no entienden lo que les quiero decir. Es decir,
Si yo sé que con el tarro que yo doy el 1,5 kilos en cada comedero, no es posible garantizar que todas se coman 118, pues yo tengo que dar o medio kilo más o 1 kilo más para compensar ese desperdicio, que de manera natural, por la forma como lo echamos en el comedero, por la misma forma de los comederos en el galpón, por muchas condiciones, yo no voy a garantizar al 100%. Entonces siempre tengo que dar un excedente, que es posible que eso me afecte la conversión, pero que también es posible que compense lo que realmente necesita la gallina para decir que se está comiendo lo que yo estoy diciendo en el registro que se está comiendo. ¿Sí me siguen? Sí. Importante que aquí es donde tenemos que tener una buena conversación con el nutricionista y con el proveedor del alimento, y es que no es solamente que coma el alimento, sino que realmente el alimento que me dice que me está proporcionando los nutrientes que son, realmente esté generando que la gallina se esté comiendo esos nutrientes, o se esté nutriendo de manera adecuada. Esto se va a reflejar ¿en qué? En el crecimiento, en los pesajes. ¿Cómo lo puedo verificar yo técnicamente? Pesando semana a semana, y no solamente pesando, sino midiendo uniformidades. Porque eso también me va a decir que yo puedo tener aves grandes, y aves grandes pueden ser aves gordas, y no necesariamente estoy diciendo que la ave se está desarrollando de manera adecuada. Entonces, yo en la premisa que debo manejar es tener aves grandes, o sea, un buen desarrollo del cuerpo de la gallina, de acuerdo a la edad, pero también estableciendo la correlación entre el engrasamiento y el desarrollo muscular y el desarrollo general de la gallina. Porque si la gallina se me empieza a engrasar, porque mucha gente cree que tener gallinas gordas es tener gallinas que se están desarrollando bien, y no necesariamente. Entonces, importante estar controlando también, a pesar de que yo quiero tener aves grandes, que esas aves grandes no estén engrasadas, porque el engrasamiento va a generarme problemas de producción. Lo que decíamos ahora, no estoy hablando de una sola gallina, estoy hablando de lotes, y el lote siempre va a tener el riesgo de unas desviaciones. Pues entre más pequeñas eran las desviaciones, mejor. O sea, yo siempre me voy a preocupar es por el grueso de la población, que pesar de las que no caigan en la curva, o en la curva normal, o en la campana de Gauss. Pero es que la campana de Gauss es mi lote. Las otras, entre más grande sea el lote, más grandes van a ser las desviaciones, que era lo que decíamos. En un lote de 100, pues la campana de Gauss son todas las 7. Pero en un lote de 10.000 o de 20.000 aves, van a haber muchas gallinas en la desviación hacia abajo, en la desviación hacia arriba. Pero lo que queremos es que esa desviación no sea mayor al 15 o al 20%. Por eso hablamos de uniformidades del 80%, que eso lo vamos a entender mejor cuando estemos midiendo uniformidades. ¿Listo? Ya dijimos maximizar el peso corporal antes de las 10 semanas, o sea, todo el trabajo que podamos hacer para que la gallina, como lo que decíamos en el pollito en las 2 primeras semanas, las primeras 7 semanas de vida de la pollita es eso, que coma, tome agua y se desarrolle, y esté siempre por encima de los pesos que me da la línea genética en cada semana. Si yo llego a la semana 10 o 12 con un excedente, el efecto del freno que se da en esas semanas va a ser menor sobre los resultados o técnicos que puedan llegar a afectarse por ese freno que se da normalmente de manera fisiológica en las aves. Y ya después de la semana 2 es muy curioso, porque ya entonces lo que tenemos que hacer es empezar a controlar que se mantenga en esa curva, a pesar de que la ganancia es mayor, porque lo que mucha gente hace es, lo que no hice antes de la semana 7, lo empiezo a trabajar en la semana 10 o 12, y eso es un error grandísimo, porque lo que va a hacer es empezar a ganar como un abono para engrasar la gallina después de la semana 30. Entonces, si no lo hizo antes de la semana 10, ya no le dé más comida, porque si usted le empieza a dar comida como loco para recuperar lo que no hizo antes de la semana 7, lo que va a generar es preparar la gallina para un engrasamiento después de la semana 30, porque hay un efecto compensatorio ahí que es fisiológico y que se va a dar
precisamente después de que la gallina termine de desarrollar. Entonces todos los nutrientes que se le dieron después los tenía guardados para convertirlos en grasa. Ustedes eso lo saben mejor que yo por el tema bioquímico y por lo que vieron en fisiología. Importante en el levante dar alimento durante todo el tiempo, es más o menos parecido a lo que hacemos con el pollito. Durante esas 7 semanas, alimento constante en los comederos, siempre disponibilidad de alimento. Y muy importante también alrededor de semanas 6-7, aumentar la fibra en el alimento para las ponedoras. Las dietas altas en fibra en la ponedora son muy importantes porque ayudan a aumentar la capacidad del tracto intestinal. Si nosotros aumentamos la capacidad del tracto intestinal, vamos a tener una mayor posibilidad de que se aprovechen mejor los nutrientes en el momento del desarrollo total de la gallina. Siempre eso va a ser fundamental, no hablamos del pollo de engorde. Por eso es que en las necrosias tenemos siempre que revisar cómo está ese duodeno. El tema de coccidias es muy importante. Tener en cuenta también el tema de micotoxinas que pueden estar afectando la absorción o otro tipo de agentes que afectan la absorción a nivel del duodeno, que es, si nosotros tenemos una integridad buena en el duodeno, tenemos la posibilidad de que esos nutrientes realmente se estén transformando en huevos. Pero si no tenemos una buena integridad intestinal, que la vamos a lograr desde la pollita, porque si tenemos afectación de la pollita con coccidia desde temprano, difícilmente esa pollita, comparativamente con una que no haya tenido una afectación por coccidia, tenga los mismos resultados, porque va a ser más retada con respecto a poder lograr esos resultados zootécnicos en la vida productiva. Y obviamente pues lo que hemos hablado, si tenemos buena bioseguridad y un plan sanitario adecuado, los resultados van a ser muy buenos. ¿Qué factores entonces afectan el rendimiento de las ponedoras? Ya lo hemos dicho, entonces, todo el trabajo que hemos hablado de la alimentación y la nutrición en las diferentes etapas de levante y crecimiento están enfocadas a lograr el peso corporal adecuado para que la gallina tenga la madurez sexual adecuada. Una gallina pequeña, una pollita que no está con un buen tamaño, va a ser contraproducente en el momento en que tenga su madurez sexual. Entonces, ¿qué podemos tener? Prolapsos, mortalidad, abortos, porque esa situación es someter a una gallina mal desarrollada, con un cuerpo que no es el que debería tener para poner ese tipo de huevos, a que ponga unos huevos en determinado momento hasta más grandes y que ya no tenga la capacidad de producirlos. Entonces, importante el peso corporal a la madurez sexual. Esto va muy de la mano de la edad para alcanzar la madurez sexual. ¿Cuál es el momento adecuado para lograr la madurez sexual? Toda la mayoría de las líneas genéticas hablan de que alrededor de entre las 15 y las 18 semanas se da la madurez sexual. Lo ideal, hay algunas líneas un poco más precoces que otras, por lo general inclusive son más precoces las blancas que las rojas, las rojas que las blancas. Y lo otro es que también puede ser variable entre las mismas rojas el momento del inicio, como lo vamos a ver cuando estemos analizando los registros o las curvas. Pero más o menos todas están entre 17 y 19 semanas. 17 y 19 semanas es el momento donde ya están en la madurez sexual, ponen su primer huevo y empiezan a partir de ese disparo de la madurez sexual a continuar con el desarrollo del tracto reproductivo. Y ese momento en el que logran esa madurez sexual va a estar determinado por varias cosas. Dentro de ellas, la luz, el estímulo lumínico y el momento del traslado de las aves del galpón de levante al galpón de producción. Eso está, como les decía, directamente relacionado con el peso. Si yo genero un estímulo lumínico más temprano, ¿qué voy a hacer? Que la pollita, sin llegar a su desarrollo, tenga una precocidad en el desarrollo sexual
y pueda llegar a poner huevos más temprano de lo que la línea genética establezca. O sea, si yo tengo una gallina que estimulo lumínicamente más temprano, voy a acelerar el proceso. Y al acelerar el proceso es una gallina, una pollita, que todavía le falta crecimiento y desarrollo, la estoy exhibiendo para que ponga huevos. Esos huevos van a ser más pequeños inicialmente. Dale, John. Por ejemplo, lo que ustedes intentan hacer con dejar las aves a las 112, 119 semanas, que empezara más tarde no sería más beneficioso. De acuerdo. Y eso es lo que queremos verificar con el lote que tenemos que vamos a dar, porque se arrancó un poco más tarde. Pero como no solo como si. Y una de las recomendaciones que hace Highline es esa. Como sabe que sus clientes, eso es una muy buena observación, como saben que sus clientes quieren más tamaño de huevo, arrancan más tarde. Entonces lo que quieren ellos verificar es, si la gallina arranca más tarde, esas semanas las puedo recuperar al final, llevando el lote no hasta 95, sino hasta 105 semanas. Y esas 10 semanas me van a devolver el huevo que de pronto yo estaba perdiendo en las primeras 10 semanas. Esa es una muy buena observación. Sí, Ricardo. Que son más precoces por postura y no siguen con la parte de la instrucción. Porque es súper. Pero estamos hablando de qué, razas, líneas genéticas. ¿En qué? Hay una gallina que empieza antes de la postura. Pero dentro de la misma Highline. Sí, Pero eso, tiene que haber algo que está estimulando la madurez sexual. Y muy probablemente pueda ser o alimento o iluminación. Por lo general es iluminación. Pero ¿qué pasa cuando yo hago que una gallina, que de hecho comparativamente con otras líneas genéticas tiene un peso de huevo más bajito en proporción? Highline siempre ha sido muy cuestionada por el tamaño de huevo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que arrancando más tarde podemos competir en tamaño de huevo con una Loman o con una Easy. Pero eso que vos decís es cierto, lo que pasa es que cuando arranco en el momento, yo sí voy a tener comparativamente peso de huevo más pequeño. O inclusive cuando algo que definitivamente ni zootécnicamente se puede hacer es que arranque antes. ¿Por qué? Porque es que si la gallina arranca antes, ella empieza a poner huevos pequeños y pone mucho C y mucho B. Pero ella va a llegar un momento, acuérdense que la gallina ¿qué hace? En la primera postura pone el huevo más pequeño. Y si arranca con un A, pues mejor, porque va a arrancar mucho más rápido a poner doble A. Pero si ella arranca con un B o un C a las 16 semanas, 17 semanas y ya está reventando huevo, ¿qué va a pasar con esa polla que no se desarrolló bien cuando le llegue el momento de poner un huevo extra? Se va a prolapsar, no va a tener cómo responder, que es lo que pasa muchas veces con la loma. Se prolapsa, se muere o se genera picaje y por el mismo picaje se da mortalidad. Es que por eso la Loman tiene tanta mortalidad. Entonces la Loman dice, yo vendo mucha Loman y es muy buena. Yo no estoy hablando mal de ninguna línea genética, estoy dando explicaciones de qué es lo que pasa. Y la Loman es una muy buena productora y tiene muy buen tamaño de huevo. Pero si usted no la sabe manejar, va a tener mortalidades por encima del 15%. Porque entonces eso es lo que le tienen que enseñar a la persona. La gallina, por su naturaleza, pone un huevo más grande. Por eso yo tengo que establecer que ella arranque en el momento adecuado, con el peso adecuado. Porque si no, va a tener mortalidades por doquier. ¿Cierto? Esto que es lo que ustedes hacen con la iluminación, ¿no? Exactamente. Que es lo que vamos a hablar ahorita, de cómo con la iluminación yo retraso el proceso. Entonces, si arranco demasiado temprano, va a tener huevos más pequeños. Y con las consecuencias posteriores. Pero si arranco más tarde de lo que me dice la línea genética, puedo aumentar el tamaño del peso del huevo. Que eso me puede ser contraproducente si yo voy a sacar el lote a 95 semanas porque va a tener menor cantidad de huevos alojadas. Pero si yo hago lo que decíamos ahora, de llevarla hasta 105 semanas, yo recupero esos huevos. ¿Listo? Además que los recupero con mejor precio, porque esos huevos van a ser extra o jumbo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta el momento, alcanzar la madurez sexual. Ya decíamos el tema de la uniformidad, la capacidad de consumo de alimento, el estatus sanitario, el tema de manejo, pues que aquí no lo vamos a repetir, que sabemos que es muy importante, es el equipo, la calidad y cantidad.
las instalaciones y el medio ambiente y el clima. Aquí en el clima es muy importante hablar. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el clima más adecuado para mejor producción de huevos? Normalmente, pues en galpones tradicionales donde usted no tenga que recurrir a ambientes controlados, es entre 1800 y 2600 metros. Es el mejor clima para producir huevos. Por eso es que la mayoría de las empresas grandes en Antioquia están en el oriente antioqueño, en el Valle de San Nicolás, que es un clima propicio para la producción de huevos. Entonces hay unas decisiones muy importantes que pueden afectar muchísimo esa producción de las ponedoras. Tenemos que tener un plan de recibimiento tanto de la pollita como de las gallinas o de las pollonas en el área de recepción, donde tengamos controlados todos los factores que pueden afectar la productividad en cada una de las etapas de acuerdo a las necesidades de cada etapa. El plan sanitario, que está directamente relacionado con el programa de bioseguridad de la granja. El plan de alimentación, que ya vimos que debe existir un plan de alimentación de acuerdo a las etapas fisiológicas. Y aquí es donde vienen otros planes adicionales. El plan de iluminación para controlar esa madurez sexual, que no se nos vaya a ir en contra de lo que queremos lograr en esas gallinas. Programa de despique, que ya lo vimos. Traslado a jaulas, que son los dos puntos de mayor reto de estrés en las aves, y finalmente la parte del suministro de calcio suplementario. Entonces hablemos de estos aspectos de los que no hemos mencionado. Entonces hablemos de la luz. La luz es fundamental para disparar ese proceso productivo de las aves. Teniendo en cuenta que en el levante yo debo tener menos luz y en la producción debo tener más luz. Esa es la primera. Pero nosotros, como somos de extremos, nosotros es tan difícil llegar al equilibrio. Entonces siempre nos vamos al extremo máximo. Inclusive pues en reproductoras se hace mucho, que ustedes lo veían que era un oscurecimiento total y se manejaba luz artificial solamente durante ciertas horas del día. En ponedoras tampoco es tan estricto, porque se ha podido demostrar científicamente que con un diferencial de entre 50 y 100 luxes, que no es mucho, y usted lo puede medir con un luxómetro, o sea que la diferencia entre el levante y la producción no sea más de 50 luxes, con eso es suficiente para usted generar un estímulo lumínico. Y los que estuvieron allá en la granja se dieron cuenta que los galpones de producción no estaban muy iluminados, y sin embargo estábamos en el 90 y punta de producción. Entonces eso también tiene que tener en cuenta qué cantidad de luces tenían las aves en el levante. Por eso es que hay que medir en el levante para poder establecer la luminosidad que yo debo tener en la producción. ¿Qué busca el plan de iluminación? Controlar la madurez sexual. Entonces aquí yo sé que muchos, y yo sé que no demora Sofía en preguntarme, profe, ¿por qué las aves en campo no se estimulan si están todo el tiempo con la luz del día solar? Porque eso no pasa, eso lo tienen que controlar. Por lo mismo que hemos hablado de todo ahora, y es que no es lo mismo un galpón donde yo quiero unificar, yo lo que estoy haciendo es estandarizando así 60.000 ponedoras o a 10.000 ponedoras. En el campo, pues no importa la cantidad de luz que reciba una, dos o cinco pollitas, y van a desarrollarse y van a tener lo que la naturaleza les permite para su reproducción, para todo eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo una población grande de aves? Que yo las tengo que regular. Eso es como un estado, es como un interruptor. Piensen que eso es un interruptor, donde el estímulo lumínico es prender la luz para que todas arranquen al mismo tiempo, y sin embargo, entre más tengan, no todas van a arrancar al mismo tiempo, pero más o menos van a arrancar al mismo tiempo, que es lo que le queremos lograr con esa curva normal, ¿cierto? Entonces, el control de la madurez sexual va a ser fundamental a partir del control de la luminosidad. Miren que todo lo que hemos hablado acá, y a veces hasta yo me siento, pues, como esas situaciones en las que lo ponen a uno como ciertos momentos existencialistas, y es que uno dice, pues uno trabaja y le pone la pasión a la agricultura, pero también es muy tenaz
que todo esto es una transformación que ha hecho el ser humano sobre las aves, pero también entendemos que si no existiera el ser humano, no existirían las gallinas ponedoras, como no existiría el pollo engorde, como no existirían muchas líneas genéticas. Entonces, esa es otra situación que uno vive que lo confronta a uno, pero que ya teniendo la situación, lo que uno tiene que hacer es que ya que existe, pues manejémoslo de la manera más adecuada y en las mejores condiciones, disminuyendo el efecto que pueda tener ese efecto pues del intervencionismo antropocéntrico que tiene la producción, que siempre va a tener esos cuestionamientos, pero que en este mundo nos tocó vivir. Muy diferente si hubiéramos nacido en el siglo V o en otras situaciones, de pronto no tendríamos esas confrontaciones o no hubiéramos nacido porque seríamos menos personas, ¿cierto? Pero bueno, dejando esa parte filosófica que es inevitable que le llegue a uno, es muy importante entender que muchos de estos manejos se dan es porque no es lo mismo una gallina de producción que una gallina criolla, una gallina en condiciones silvestres o otro tipo de especies. Y ahí es donde yo digo que por eso no podemos desconocer que estas aves también merecen tener bienestar animal. Y a veces entonces se dice, no, este bienestar animal solamente es para las gallinas felices o las gallinas que están fuera del galpón. Y es que estas no merecen ser tratadas con las mismas condiciones. O sea, no es culpa de ellas existir como existen, pero también es una responsabilidad. Nosotros generamos este tipo de sistema de producción, también tenemos que ser generadores de las mejores condiciones para que esas gallinas estén bien. Y dentro de esas condiciones de bienestar animal está el tema pues, del manejo de la iluminación. Además, porque si manejamos mal la iluminación, eso tiene efecto sobre el picaje, porque las gallinas son muy sensibles a la luminosidad. La luz que tienen que recibir según el aparatico es. Que no sea más de, porque cuando tenemos intensidades de 10.000 luxes en un galpón, esa intensidad lumínica exacerba el estrés de las aves y las lleva a que ellas reaccionan con el picaje. Entonces, si tenemos intensidades lumínicas muy altas, y a mí eso era una de las cosas que yo te quería preguntar, Ricardo, que uno puede poner un translúcido, pero también después de estimular tiene que mirar el comportamiento de ellas, porque después de un tiempo, como estaban en la oscuridad, puede que ese exceso de luminosidad puede generar algún tipo de comportamientos violentos entre ellas, y sería bueno que lo analizaran, porque mira que una respuesta en la producción, pero no sabemos si en las condiciones de bienestar ellas han reaccionado bien, ¿cierto? Entonces es muy importante medir cuando uno hace una intervención de iluminación en el galpón, cómo esa iluminación puede incidir en el bienestar de las aves. Normalmente se habla de que, ¿cuándo puede ser contraproducente? Después de 10.000 luxes. ¿Se acuerdan la foto que les mostré de galpón donde él creía que teniendo muchísima iluminación iba a tener más producción y lo que tuvo fue picaje? Y era porque llega un momento en que esa iluminación genera un estrés en las aves. Entonces también tengo que tener en cuenta que con el plan de iluminación yo logro los objetivos de crecimiento, también de acuerdo al estímulo lumínico al momento de la madurez sexual, y también voy a poder lograr la expresión del potencial genético. Entonces miren lo que les decía, es más precoz, es más precoz la roja que la blanca. La blanca es la línea azul. Entonces, de acuerdo a estas mismas condiciones de cuando es la madurez sexual, yo establezco los programas de iluminación. Este es un programa de iluminación de Loma, pero no son muy similares los programas de iluminación en la Loma, en la ISA, en la Highline, donde más o menos inclusive hasta parecidos a los que manejamos en reproductoras, donde nosotros, acuérdense que la primera semana utilizamos casi hasta 24 horas de luz para que las pollitas se adapten, ganen peso, y vamos bajando hasta la semana sexta, semana quinta en la roja y semana octava en la blanca, y de ahí en adelante estabilizamos en 8 horas luz, entre 8 y 9 horas luz
Alrededor de la semana 16-17 en la roja se hace el estímulo. Un poco más tarde en la blanca, porque la blanca arranca producción alrededor de la 20-21, mientras que la roja está arrancando producción alrededor de la 19. Y el estímulo va a ir directamente a disparar, lo que decíamos es como un switch, que lo que hacemos es estimular lumínicamente y la gallina desarrolla su proceso reproductivo. Más o menos les puede contar Ricardo lo que les pasó a él. Él no hizo nunca el switch, las gallinas empezaron algunas que de pronto tenían la capacidad de producir en esa oscuridad y lograste un 80 y ¿qué? Un 90. Llegaron hasta un 90% cuando se debía haber llegado al pico. Él me mostró y yo de una le dije, hermano, eso le falta luz. Le puso la luz y en una semana llegaron al 97%. O sea que ahí les estoy diciendo pues que realmente está comprobado que la luz estimula o acelera el desarrollo reproductivo de las aves y mejora pues o estabiliza la producción. Teniendo eso en cuenta, hay unas premisas que hay que tener en cuenta con respecto a la iluminación y es: siempre debe ser más iluminado el galpón de postura que el del levante, pero eso no quiere decir que sea absurdamente elevado el de la producción y muy oscuro el del levante, porque esa diferencia lo que va a generar es problemas de estrés y de afectación al bienestar animal. La diferencia, como les decía, puede estar entre 50 y 100 luxes entre uno y el otro. Siempre teniendo en cuenta que en el levante debe ser más oscuro y que en la producción debe ser más iluminado. Ya dijimos, nunca estimular lumínicamente a las aves antes de la semana 16. ¿Qué va a pasar si las estimulamos antes de la semana 16? No se desarrolla. ¿Va a haber qué? Que pongan más huevos. Van a poner huevos más rápido, pero más pequeños, y eso va a conllevar a que cuando estén grandes las aves puedan tener prolapsos, mortalidad, picajes, y obviamente eso afecta. Profesor, en lo más el huevo más grande se puede hacer para que empiece a producir. Lo que no se, entonces, como es un huevo más grande, lo que debemos hacer es que no arranque más tarde, porque si arranca más tarde, como es un huevo más grande, va a ser más grande de lo que es y puede aumentar el picaje, que es lo que pasa muchas veces, y por eso las mortalidades de muchos productores son tan altas porque retrasan el inicio de producción. Pero en la loma no es necesario, porque la loma por su misma naturaleza genética produce un huevo más pesado. Porque hay galpones que están adaptados ya para tener una luminosidad para hacer su producción, cómo se va la cantidad de luz en pollitas sin ya cerrar los galpones. Pero no te entiendo, Juan. Estamos hablando de que en el galpón de levante. No, no se pone ahora. Pero es que acuerde que el galpón de las ponedoras, por lo general lo que yo debo hacer es que no en el mismo galpón yo haga la recepción de las pollitas, sino que en el galpón de producción sea el de producción y tenga una luminosidad mayor al que tenía el galpón de levante. O no sé si no entendí la pregunta. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros lo hacemos. Nosotros recibimos a las 16 semanas y en ese galpón recibimos, midiendo los luces que ya tenía en el levante, recibimos con la misma luminosidad. ¿Para qué? Para retrasar el arranque. Y más o menos a la semana 18 y media, 19, quitamos las cortinas y generamos el estímulo lumínico con la luz natural. Y ahí volvemos a medir luxes y nos damos cuenta de que puede estar en 100, 200 luxes, que tampoco es tan exagerado, y que nos va a establecer el estímulo lumínico que las gallinas necesitan para arrancar producción. No sé si esa era la pregunta. Si es como, ¿qué se hacía para modificar la luminosidad? Y las cortinas Depende del sitio. Afortunadamente nosotros lo podemos hacer porque en Marinilla pues el clima lo permite, pero sí nos ha pasado que por ejemplo en el último lote genera aumento de temperatura, por ejemplo si es un verano. Lo que pasa es que afortunadamente hemos tenido 2 años de invierno que no nos ha afectado tanto, pero
En esos casos nos tocaría mirar la forma de ventilar y otro tipo de elementos que permitiera mejorar la condición, porque es cierto, con las cortinas yo disminuyo luz, pero puedo aumentar temperatura. Y uno en Santa Fe, Antioquia, no puede hacer eso, ¿cierto? Entonces habría que mirar otras alternativas o hacer el traslado un poco más tarde para hacer el estímulo lumínico. ¿Qué pasa cuando yo hago un traslado más tarde? Si yo hago el traslado en la semana 17 o 18, tengo más riesgo de ruptura de huevo en el traslado. Entonces pueden haber peritonitis, mortalidad, entonces por eso no se recomienda hacer traslados de aves después de la semana 17. Entonces habría que mirar qué manejo dar en ese caso. Pero sí, es válido lo que tú mencionas. Importante cuando voy a hacer el estímulo lumínico, porque también hay días que yo tengo que completar los días luz, hay días del año que son más cortos, entonces yo tengo que completar esa luz entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana y las 6 de la tarde y las 7 y media de la noche. Entonces, si yo tengo que dar luz artificial o inclusive con la misma luz del día, yo tengo que garantizar que todas las zonas del galpón tengan la misma intensidad lumínica, porque si no, me va a generar lo mismo, van a haber unas aves estimuladas y otras aves que no se han de estimular y va a haber una desuniformidad en el inicio de la producción. Como les decía, por lo menos completar el día de luz de la ponedora. ¿Qué es completar el día de luz de la ponedora? Y esto pues en el trópico no es tan grave como en las zonas donde hay estaciones. Y es que si yo tengo 6 horas o 7 horas o 8 horas de luz, tengo que completar las 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz para poder estar estimulando ese proceso de la luz. Realmente me va a mejorar la productividad. Y una cosa que es muy simple y que es muy chistosa, pero que mucha gente no la hace y eso afecta a la luz, y es que se debe verificar que toda la iluminación artificial, ahora pues afortunadamente el LED ha ayudado muchísimo a mejorar esto. Y el LED también ha mejorado el tema de que todas las gallinas, sobre todo en jaula, tengan la misma luz, porque con mangueras LED pues usted garantiza que todas tengan el mismo nivel de luz. Pero cuando son bombillas, donde tenemos varios niveles de jaula, por ejemplo en un galpón de jaula, pues podemos tener diferentes niveles de luminosidad y eso nos va a generar también desuniformidad en el estímulo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que la luz para todos sea igual y que si se tiene suciedad, que es muy frecuente en las bombillas por el polvo, es estar limpiando las lámparas, las bombillas para que puedan establecer la misma luz para todas las áreas. Las premisas básicas: en el levante nunca vamos a aumentar luz y en la producción nunca vamos a disminuir la luz. Aquí les muestro algunos ejemplos de estudios que se han hecho. Este son datos de huevo ave alojado 80 semanas con diferentes niveles de luminosidad. Normalmente esto pasa más en granjas de baterías o jaulas, donde hay varios pisos. Entonces hay unas aves en el piso inferior, unas aves en el piso central y unas aves en el piso superior. Y miren las diferencias de luxes: 12 luxes en el piso inferior, 32 luxes en el piso intermedio y 60 luxes en el piso más alto. Y miren los efectos sobre el huevo ave alojada. Donde hay mayor luminosidad, hay mayor huevo ave alojada que donde hay menos luminosidad. Que eso más o menos parecido a lo que le pasó a Ricardo, ¿cierto? Las aves sí ponen, pero ponen menos aves, la cantidad de huevos, eso me genera que el porcentaje no sea el 95, sino el 80, porque todas no se comportan igual, lo mismo que pasa en la naturaleza. Pero si queremos que el lote más del 80% se comporte de manera adecuada, tenemos que garantizar una mejor luminosidad para todas esas aves, y eso lo podemos ver en las diferencias que existen en estos diferentes pisos, ¿cierto? Eso con respecto al huevo ave alojada. Aquí lo podemos ver. Y con respecto a la mortalidad también tiene un efecto, por situaciones que son muy lógicas. Las aves que tienen menor luminosidad pues tienen más riesgos de cualquier otro problema, inclusive de no consumir el alimento adecuado y de tener una probabilidad de muerte mayor.
Entonces, donde teníamos menos luces, las mortalidades eran mayores que en las zonas donde teníamos mayor luminosidad. Y en cuanto al consumo, igual. Si no hay luminosidad, pues también se afecta el consumo y así lo podemos ver. ¿Cierto? Este es un trabajo que se hizo hace algunos años aquí en Antioquia, sobre todo porque aquí en Antioquia esto sucede mucho. Ustedes ven que Antioquia es montaña y los galpones se construyen comiéndole a la montaña. Entonces siempre hay un lado del galpón que está al lado del talud. ¿Saben qué es un talud? ¿Cierto? Y hay un talud. Cuando usted va a hacer una explanación, esta es la montaña. Obvio, profe, no es planación. No vaya por ahí, no saben qué es talud. Entonces, Profe, que hacemos una explanación. entonces esta es la montaña. Y aquí van a hacer una explanación para hacer un galpón. ¿Cierto? Esto es un talud. El que hace la montaña que le comen o a una carretera o a una granja para poder hacer un galpón. Muchos de nuestros galpones son en la montaña, ustedes los ven así y esos, no sé si quedó claro que era un talud, ¿cierto? Entonces, ese estudio, precisamente esa situación de Antioquia permitió hacer este estudio, es que la barranca o el talud, pero es la misma barranca, genera que la uniformidad de la luz no sea igual en el galpón. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el galpón al lado de una barranca, la cantidad de luz que me entra por acá, por más que el sol, que el galpón esté construido con los principios que el profe Pareja les ha dicho, de la ubicación norte-sur y el tema del sol y todo esto, pues igual no es lo mismo la cantidad de sol que entra por acá que la cantidad de sol que entra por acá. Y eso se pudo medir en una granja donde eran 4 módulos. Cada módulo tenía 8 pisos y se miraba cómo era la producción en cada uno de ellos. Miren que el que tenía mejor producción era el que estaba más expuesto a la luz, 86%. Y el que menor luminosidad tenía, que era el que estaba más cerca al talud, pero más oculto por los 2 módulos adyacentes, era el de menor producción. Entonces uno podría decir que pero igual a ese le puede entrar un poquito más de luz que el que le entra a este. Entonces miren que aquí se puede demostrar que en la medida en que haya menos luminosidad, se puede afectar más el porcentaje de producción del norte. Preguntas hasta ahí. Creo que nos da tiempo para hablar del calcio. Vamos a hablar entonces de la suplementación de calcio. El calcio es fundamental ¿para qué? Exactamente. Y hay una condición muy clara que se da en las gallinas y en las aves en general, y es la relación que manejan las aves en cuanto al metabolismo del calcio y el fósforo. Muy distinto a cómo se maneja el metabolismo del calcio y el fósforo en los mamíferos. De hecho, la gallina ponedora es uno de los animales más eficientes en el manejo del manejo metabólico del calcio y el fósforo. Y hay 3 elementos que son fundamentales en esa relación calcio-fósforo, que son calcio, fósforo y ¿qué más? Muy bien, vitamina D. Muy bien, excelente. Entonces, esos 3 elementos a veces creemos que solamente en la suplementación de calcio. Y eso es una de las cosas que se habla mucho con el profe Javier Chica, que hemos dicho muchas veces que queremos hacer un estudio de qué pasaría si suplementáramos con fósforo. Y él me dice, dentro de unos años la gente ya no va solamente a suplementar con carbonato de calcio, sino a hacer mezclas de carbonato de calcio y fósforo para mejorar la calidad de la cáscara. Hasta ahora no lo han hecho y no se han hecho estudios, y pues nosotros no hemos tenido tiempo para hacerlo, pero con ganas de hacerlo. Porque entonces esas relaciones de calcio y fósforo son determinantes para que la calidad de la cáscara y el estado general de las aves con respecto al hueso medular, que ahorita lo vamos a ver, sea el más adecuado.
La gallina maneja relaciones de calcio-fósforo que son incompatibles con la vida de otros animales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la gallina, yo le puedo dar el calcio y ella pues, no se va a morir por una hipercalcemia, como de pronto lo mencionaba ayer, o me preguntaba, como si pasa en los mamíferos, en las gallinas eso no pasa. ¿Qué sí puede suceder? Que cuando hay excesos de calcio, el calcio tiene un efecto sobre el tema de la sensibilidad y el tema de la excitabilidad, y tiene un efecto sobre el sistema nervioso que nos lo han manifestado inclusive algunas. Hace poco estuvo la doctora Roselina, que es una de las personas más conocedoras del tema nutricional en el mundo, y ella nos decía, si bien ustedes están dando la cantidad de calcio que necesita la gallina, puede que estén dando más y eso puede estar generando que la gallina se esté picando. Por dos cosas, porque el exceso de calcio, si bien no genera una intoxicación, puede generar un efecto sobre la excitabilidad, la gallina ante cualquier situación. Es como que la gallina, yo a veces creo que me identifico mucho con la gallina porque es el tema del confort, o sea, creo que la gallina es uno de los animales más hedonistas y si lo sacan de la zona de confort se le daña el genio, que es algo que me pasa muchas veces. Si tengo hambre, como dice Juliana, me hostigo, se hostiga, profe. Entonces, si tengo hambre, si tengo calor, si tengo sueño, ¿cierto? Y la gallina es así, la gallina mientras esté en confort es la mejor, es el mejor animal del mundo, pero sáquela de confort y es el peor animal del mundo por el efecto que tiene. Entonces, ¿qué pasa con ese excedente de calcio? La saco de confort, es lo que hablamos también, la luz. Entonces, mucha luz y se vuelve como lo que se empiezan a picotear, se empiezan a matar entre ellos. Lo mismo pasa con el calcio. Entonces, si bien no pasaría nada, sí es bueno controlar el calcio a tal punto de que me genere buena calidad de cáscara, buena condición ósea en las aves y no me genere esos problemas también puede generar humedad en la cloaca que puede estimular a que las gallinas se picoteen y generar picaje. Entonces, eso pues como observación, pero en general, el resto de las condiciones del manejo del calcio no tiene ningún problema. Y una de las recomendaciones que se da es que el calcio se dé todos los días, no día de por medio, sino todos los días, más bien en menos cantidad que en mayor cantidad día de por medio. Ricardo iba a preguntar algo. Profe, el calcio genera humedad en la cloaca. En exceso. Y esa humedad en la cloaca, cualquier cosita diferente a la gallina que bebe, te empiezan a picotear y puede generar picaje. ¿Qué factores entonces afectan la calidad de la cáscara del huevo? Relacionada en algunos casos con el calcio, pero también relacionada con otro tipo de manejo. Entre más grande sea el huevo, más demanda de calcio hay. Entonces, si la gallina es más adulta, necesita más calcio que una gallina más jovencita. Si es diario el calcio, ¿cuánto se administra? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, en la primera etapa, que es más o menos de semana 17 a semana 50, 1 gramo por ave de carbonato de calcio. No sé, ¿cómo es que carbonato? ¿Cómo es el carbonato de calcio? Carbonato de calcio. Entre 50 y 70 semanas, 2 gramos por ave. Y de 70 semanas hacia adelante, 3 gramos por ave. Todos los días. Todos los días. Es lo ideal. Y siempre en la tarde. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya decíamos, el tamaño y el peso del huevo va a afectar la cantidad de calcio, porque un huevo más grande necesita más calcio y más nutrientes. Entonces va a afectar la calidad de la casa. La edad del ave, entre más adulta es el ave, el huevo es más grande y necesita más nutrientes. El consumo de calcio va a ser mayor, lo mismo que el consumo de fósforo. También
el estado del hueso medular puede afectar la calidad de la cáscara, o el hecho de que la gallina no sea suplementada con calcio y empiece a utilizar el hueso medular. Eso va a hacer también que afecte la calidad de la cáscara. La fuente de calcio que yo estoy utilizando para suplementar, no es lo mismo el calcio soluble que el carbonato de calcio piedra o que otro tipo de piedra cálcica que no sea carbonato de calcio. Eso también puede determinar la calidad del huevo. El hecho de que estimulemos en la ingesta de calcio en las aves. La ingesta de vitamina D, por lo que decíamos, si no hay vitamina D, no va a participar en la asimilación del calcio. Ingesta de otros minerales, inclusive la temperatura ambiental puede afectar la calidad de la cáscara. Esos concentrados que vienen de prepostura, que vienen con la piedra, así como para reírse con Lo que pasa es que eso es lo que mucha gente dice, que como viene con piedra, entonces ya no hay que suplementar. Y hay un tema muy importante, que si bien ese calcio que tiene el alimento es importante, pero no es el que yo necesito para el suplemento, para que ella utilice ese calcio para la cáscara. De todas maneras, es importante que a pesar de que venga en el alimento, yo utilice piedra cálcica en la tarde para reemplazar esa que puede ser parte de la nutrición y que no es la que necesita ella para el tema de la formación del huevo. ¿Cómo? No hay como decir cuánto le tengo que adicionar. No, en la fórmula pues el nutricionista sabe cuánto, pero igual usted con esa no puede decir que ya tiene el calcio que necesita, tiene que suplementar. Profe, Sí. ¿por qué temperatura ambiental? El tema de la temperatura ambiental tiene efectos sobre la asimilación, o sea, el metabolismo en general de todas las condiciones metabólicas. Y en el metabolismo del calcio, o sea, específicamente no tendría como la respuesta, pero tiene un efecto sobre el metabolismo del calcio por el consumo de agua, por las mismas condiciones de la calidad de huevo. En todos los aspectos, si yo tengo aves en una zona como el Magdalena Medio, yo tengo que mirar cómo disminuir efectos de estrés que pueden reducir la asimilación de ese calcio, que por lo general es por un tema más de estrés. Por eso es que hablamos de que tiene que haber unas condiciones adecuadas de confort para que el ave pueda asimilar metabólicamente los nutrientes. ¿Listo? Entonces, la gallina es la única, las aves en general hembras son las únicas que tienen hueso medular. Inclusive sus ancestros prehistóricos, el tiranosaurio, se ha encontrado, por ejemplo, los paleontólogos se han dado cuenta que era un tiranosaurio hembra porque han encontrado hueso medular en los huesos largos de estos animales. ¿Qué es el hueso medular? Que como les digo, solo existen las hembras de las aves y esos ancestros prehistóricos. Es un sistema óseo secundario que se forma al mismo tiempo que se está dando la madurez sexual. O sea, al final de la formación ósea se da en ciertos huesos largos del ave, huesos del ala o de las extremidades, ese hueso medular. ¿Qué hace ese hueso medular? Está directamente relacionado en la naturaleza con la formación de la cáscara. Es una reserva de calcio para formar la cáscara de manera natural. Pero como nosotros no manejamos las gallinas de manera natural, sino que le sacamos un huevo diario y queremos todos los días sacarle otro huevo, lo que hacemos es resetear la gallina, y si no le entregamos otro tipo de fuente de calcio, ¿qué va a hacer? Va a agotar el calcio natural que tiene el hueso medular. Entonces, para poder mantener sanidad del hueso medular y la estructura ósea de la gallina, es fundamental, entonces, como les decía ahora, muchachos que me preguntan por el tema de la suplementación, esa suplementación de calcio, que no es suficiente con la del alimento. Porque lo que estoy haciendo con el carbonato de calcio en piedra suplementado es proteger el hueso medular. ¿Listo? ¿Qué hace entonces el hueso medular? Proporcionar calcio para la cáscara cuando esa absorción intestinal es insuficiente durante la noche. Por eso es que lo tengo que dar en la tarde, que es en la parte final donde se va a formar el huevo, o sea, la cáscara. Es la mayor parte del tiempo que permanece el huevo en una de las partes del tracto reproductivo.
y es en la noche cuando el tracto digestivo no tiene suficiente calcio soluble o absorbible para poder transformar esa cáscara. Ya dijimos dónde aparece, normalmente o mayormente en el fémur, las costillas y los huesos de la pelvis, aproximadamente el 30% de cada uno de estos huesos es hueso medular. Entonces, aquí complementando algunas de las preguntas que hacía Ricardo, muchos de los mitos que existen en los productores de huevo son estos: que la gente dice, yo no suplemento, no es necesario, el alimento tiene el calcio que yo necesito, o voy a empezar a suplementar después de la semana 40, y eso es terrible porque antes en el mayor desgaste tengo que tener suplementada al lado. Cuando llego a la semana 40 ya no hay hueso medular, ¿cierto? Entonces lo ideal es empezar inclusive desde la semana 17 a hacer la suplementación. Las aves no necesitan calcio para iniciar la producción. Si uso alimentos altos en calcio al inicio de la postura, entonces las aves no van a consumir, ese es otro mito. Granulometría del calcio no interesa, ahorita les voy a mostrar que sí interesa la granulometría. Si me excedo en el calcio genero problemas renales en estos animales, ya dijimos que no es lo mismo que pasa en los mamíferos, entonces esto tampoco es cierto. Y estas son otras disculpas más de la logística, entonces no tengo suficiente personal para dar el calcio, no tengo tiempo, yo puedo suplementar a cualquier hora, entonces más bien lo hago en la mañana porque en la tarde no lo puedo hacer, entonces no le va a servir. Todos los calcios son iguales, todos son piedra cálcica, ya dijimos que no podemos considerar la suplementación, sino es carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio está normalmente en las siempre me olvida ese nombre, ¿cómo se llama? Donde sacan piedra, ¿las qué? No, canteras, las canteras, que yo siempre digo canteras y son canteras. Las canteras, en las canteras, en las minas, sacan el carbonato de calcio. Y ahorita les voy a decir entonces cuál es el que necesitamos. Y otra gente que dice, yo solamente suministro calcio un día a la semana, ya dijimos que todos los días. Entonces el calcio de la cáscara procede de la ingesta, que decíamos que puede estar en la dieta del alimento, del calcio que está disponible en el intestino, que puede ser o calcio medular o calcio proveniente del que yo suplementé, o estrictamente del calcio del hueso medular. Se ha demostrado que el nivel de movilización de calcio óseo o del hueso medular es inversamente proporcional al contenido de calcio ingerido. O sea, si yo suplemento calcio, voy a hacer que la gallina movilice menos calcio del hueso medular. Y eso es lo que necesitamos, que la gallina no toque el hueso medular para que esté su estructura ósea en buenas condiciones. Además, es muy probable darse cuenta cuando una gallina está utilizando el hueso medular, cuando uno ve la calidad de la cáscara. Son cáscaras rugosas, inclusive usted las medio toca y se quiebran. Siempre que vean eso, inclusive en una que otra gallina, es porque esa gallina seguramente, si la pudiéramos ir a identificar quién fue la que puso ese huevo, vamos a ver que está desgastando su hueso medular. Esa parte es muy importante. Esa es la explicación de la formación del huevo. Horas después de ovular, entonces tenemos el 10% como del tiempo en cuanto a la deposición de calcio, o sea, se deposita el 10% de calcio en la primera parte, el 21% de calcio en la parte entre las 6 y las 12 horas y el 42 y el 27% en la última fase. Con lo cual, esto nos demuestra que es más importante entregar ese calcio que va a usar la gallina para formar el huevo en horas de la tarde. Otra cosa muy importante es que las gallinas ponen el 80% del huevo entre las 8 y las 10 de la mañana. O sea, el 80% de la población de gallinas pone el huevo entre ese horario. El resto del huevo que se recoge en el día es del otro 20% de las aves. Entonces eso hace que tengan una regulación en cuanto al círculo o al ciclo de tiempo en la formación del huevo cada 22 o 24 horas.
esta última partecita, y ya con esto terminamos por el día de hoy, es para mostrarles, y lo vamos a ver, ya lo vimos con un grupo ayer, para que por favor los que vayan el lunes que van con el profe Pareja les recuerden que les muestren el carbonato de calcio para que vean el tamaño. El tamaño del carbonato de calcio que se suministra como suplemento debe ser entre 4 y 6 milímetros. Pues si es un poco más grande, inclusive no pasa nada, la gallina es capaz de comerse, pero más o menos entre cuánto y 6 milímetros hasta 8 milímetros. Porque si es menor a 4 milímetros, que nos ha pasado inclusive cuando nos hemos comprado, la referencia que uno consigue comercialmente es R4. Que el R4 cuando uno lo va a comprar como piedra cálcica o carbonato de calcio es este de 4 o 6 milímetros. Cuando hemos comprado calcio R2 nos ha pasado que lo venden inclusive en las heces. Pasa derecho. ¿Qué es lo que buscamos? Convertir la molleja en un hueso medular para que la gallina no tenga que usar el calcio del hueso medular. Entonces, mientras tengamos esa piedra dentro de la molleja ¿qué hace? Esto. ¿Y qué va a hacer? Va a liberar calcio de manera pulsátil al intestino, al duodeno, todo el tiempo. ¿Y eso qué va a hacer? Que todo el tiempo ese calcio sea el que la gallina utilice para formar la cáscara. Entonces, este es un estudio que demuestra qué ocurre cuando tenemos calcio de otros tamaños. Cuando es demasiado pequeño puede estar presente en las heces en un 62%. Cuando es muchísimo más pequeño, el problema es que se absorbe rapidísimo y no es pulsátil como cuando lo tenemos en la molleja, sino que se absorbe y no se tiene una reserva como tal. Y es lo que normalmente vemos en esta situación de menos de 0.5 milímetros de tamaño, que se absorbe y no aparece ni siquiera en las heces. En estas dos situaciones es muy probable que aparezca una cantidad en ese. Entonces lo ideal es que sea de 4 o 6 milímetros porque ese tamaño no le permite pasar inmediatamente por el píloro al duodeno, ¿cierto? El cardiac es arriba, el píloro sí. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Listo, dejémoslo ahí y en la próxima clase continuamos con el tamaño. Preguntas, inquietudes.